Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, dándoles la bienvenida a una nueva entrega de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos de jazz, del jazz que a mí más me interesa, músicos, discos, libros, películas, todo lo relacionado con el mundo del jazz. Y hoy quiero grabar un vídeo que significa mucho para mí porque llevaba bastante tiempo queriendo hablar de este trompetista. Es un músico en cierto modo de culto dentro de la historia del jazz, pero no siempre es de los más conocidos. El trompetista, que aquí está además en esta hermosa fotografía de este disco para Atlantic, Tony Frusciante. Un trompetista, desde luego, excelente, que por todo tipo de problemas personales y también con las drogas, pues tuvo una discografía más breve de lo que debería y demasiados problemas a lo largo de su carrera. Realmente terminaron con su carrera y finalmente también con su vida de una manera triste. Tony Frusciante, un músico que mi padre y yo conocimos más o menos al mismo tiempo gracias a una serie de discos que conseguimos pues hacia finales de los años 90, principios del nuevo milenio en la tienda de discos LP en Vigo. Yo no conocía a Tony Frusciante antes de que mi padre consiguiese algunos de sus discos, entre ellos este, del que voy a hablar más en profundidad en este vídeo. Pero vamos a comenzar hablando de Tony Frusciante, viendo qué es lo que dice el Dictionnaire du Jazz de Philippe Carle, André Clergeat y Jean-Louis Comolli. Diccionario del Jazz, que por cierto se ha traducido al español, es una obra de referencia, bueno, por supuesto publicada ya hace bastante tiempo, pero una obra que para mí sigue siendo una obra de referencia totalmente. Y el Dictionnaire du Jazz dice del trompetista Tony Frusciante que fue el arquetipo del músico maldito. Esto lo dice en la entrada que le dedica en la página 420. Y eso es lo mismo que decir, claro, que en su carrera y en su biografía se operó un triste y trágico desperdicio del talento musical innegable que Frusciante atesoraba. No fue Frusciante tanto una figura de transición entre el swing y el pop. Lo que fue es un bebopper que retuvo algunos elementos líricos de trompetistas que le precedieron, como por ejemplo Harry Sweets Edison, Charlie Shavers, el magnífico cornetista Bobby Hackett, con lo cual tenemos a un bebopper que tiene respeto, que tiene interés en ciertos elementos líricos, sobre todo de trompetistas de la generación o de generaciones anteriores. Tanto por el lirismo que caracterizaba su estilo a la trompeta, como por los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas que acabaron demasiado pronto con su vida, suele compararse a Tony Frusciante con Chet Baker. De hecho, vemos la fotografía blanco y negro, así, con unos tonos grisáceos, y Tony Frusciante mirando hacia el suelo, como perdido en meditaciones, un poco como se solía fotografiar en muchos casos contemporáneamente a Chet Baker. Y desde luego, no cabe duda de que existen, para bien y para mal, paralelismos entre Chet Baker y Tony Frusciante, pero yo encuentro más relación estilísticamente, no biográficamente, no en cuanto a su vida personal, pero en cuanto al estilo de Tony Frusciante, yo encuentro o escucho más relación entre el estilo de Frusciante y el de Charlie Shavers o Bobby Hackett, que entre su acercamiento a la trompeta y el de Chet Baker.
Bueno, como hemos dicho, por los problemas personales y de drogadicción que tuvo, la discografía de Tony Frusciella como líder es exigua y consta solamente de este disco, que aquí está, que ya he mostrado, titulado simplemente Tony Frusciella y publicado en 1955, como ahí pueden ver en la parte superior, por el sello Atlantic. Carta de presentación, desde luego, excelente para un trompetista de la costa este, porque nació y sobre todo se desarrolló en la costa en la costa este, pero su estilo presenta también características que fácilmente podrían emparentarlo con el sonido de la costa oeste. Así que es un músico de la costa este que tiene también ciertos elementos en su sonido que pueden emparentarse con la costa oeste. No siempre hay una división tan clara. Hombre, geográficamente sí, porque es cruzar el país de un lado a otro, ¿no? Pero musicalmente no necesariamente, no siempre hay una diferencia tan grande. La de Tony Frusciella, desde luego, esto sí que hay que decirlo, no fue una vida fácil. Ya desde su niñez tuvo que enfrentarse a dificultades. Nació en Orangeburg, en Nueva Jersey, en 1927, aunque hay fuentes que señalan que realmente nació en el Greenwich Village de Nueva York. En todo caso, Frusciella creció bajo el cuidado de unas monjas en un orfanato en Nueva Jersey y se interesó por la trompeta siendo un niño, siendo adolescente, y a los 18 años, en 1945, se alistó en el ejército de los Estados Unidos tocando la trompeta dentro de la organización del ejército en una banda militar. Y al terminar su servicio militar, hay que tener en cuenta que entra en el ejército en 1945, es decir, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, y al terminar en 1947 su servicio militar, cuando estaba estudiando en la Hartnett Music School, una escuela de música, se casó con la cantante Morgana King. Ese matrimonio con esa cantante Morgana King, de la cual tengo, por cierto, algunos discos por ahí, duraría el matrimonio unos 9 años y acabaría en divorcio en 1956. Teniendo en cuenta el tipo de problemas personales y de drogadicción que Tony Frusciella sufrió a lo largo de gran parte de su vida y durante el tiempo en el que estuvo casado con Morgana King, desde luego yo creo que ese matrimonio no pudo ser nada fácil, ni para uno, ni sobre todo para la otra. Y bueno, pues el matrimonio acabó en divorcio en 1956. En 1949, Frusciella tuvo la oportunidad de grabar con Lenny Tristano y con Lee Konitz. Esto sí habría sido interesante, pero parece ser que desaprovechó esa oportunidad tras una desavenencia con Konitz, que por cierto era un hombre que en varias ocasiones manifestó que no veía con buenos ojos los problemas causados por Frusciella, derivados ya por entonces de su adicción al alcohol y a los estupefacientes. Lee Konitz era un músico de jazz que no quería tener nada que ver con músicos, o que tenía problemas para relacionarse, por así decirlo, con músicos que tenían problemas de drogadicción. Así que no, por lo que parece, esa sesión no tuvo lugar, pero en años subsiguientes Tony Frusciella tendría la oportunidad de tocar con nombres importantes del jazz, músicos de la talla de Phil Woods, Jimmy Rainey, Brew Moore, Jerry Mulligan, Zoot Sims. De Zoot Sims algún día tendré que hablar porque es un saxofonista absolutamente excelente, o Lester Young. Lester Young Press lo contrató en 1950 para tocar con su grupo durante un par de semanas, por lo que parece en el famoso Birdland. Pero bueno, tocó con muchos músicos, pero con ninguno de ellos estuvo tocando durante demasiado tiempo, porque era un hombre que en muchos casos ni siquiera tenía una dirección fija en la que vivía. Simplemente en muchos casos se quedaba en apartamentos, en casas de amigos y conocidos y compañeros, y no tenía
ni siquiera un lugar en el que estuviese viviendo permanentemente. En los años 50, Tony Frusciella tocaría también en el famoso club Open Door, la puerta abierta en Greenwich Village, en Nueva York, un lugar por el que solían pasarse literatos de la Beat Generation, como por ejemplo Jack Kerouac o Allen Ginsberg. No hay que olvidar que Jack Kerouac llegó a grabar un disco con músicos de jazz en el que declamaba sus versos, y desde luego el jazz era muy importante en la obra literaria de muchos de estos literatos de la Beat Generation. Y en los años 50, tocando en el Open Door, Frusciella pues realizó algunas grabaciones. Existen algunas grabaciones en directo que se publicarían mucho después de la muerte del trompetista. En 1954, Tony Frusciella formó parte brevemente, de nuevo, del cuarteto de Gerry Mulligan, con el que tocó en Basin Street y también en el Festival de Jazz de Newport. Pero de nuevo, los problemas derivados de sus adicciones se interpusieron y la colaboración con Gerry Mulligan no duró demasiado. Algo semejante también ocurriría con el quinteto de Stan Getz. Sí, tocó con Mulligan y después tocó con el quinteto de Stan Getz, con el que realizaría Frusciella incluso alguna gira en 1954 y 1955, llegando a grabar un par de temas, pero los problemas personales, una vez más, que surgieron entre Stan Getz y Frusciella, acabarían también con esta colaboración. Sus problemas con las drogas se irían haciendo cada vez más preocupantes y cada vez más intensos y lo llevarían a que lo arrestase la policía en 1957, y esto marcaría su desaparición ya prácticamente definitiva de la escena jazzística. De hecho, varias fuentes dicen simplemente que casi nada se sabe de su existencia durante los años 60, que fue la última década de su vida. Por mucho que intentemos buscar información sobre el periplo vital de Tony Frusciella en los años 60, es muy difícil encontrar información, no se sabe mucho, y desgraciadamente el trompetista fallecería en 1969 en el piso de un amigo a causa de cirrosis y de un fallo cardíaco. Tenía solamente Tony Frusciella, que ahí lo ven en la cubierta de este disco, tenía Tony Frusciella solamente 42 años. Así que bueno, como consecuencia de todos estos avatares vitales, no tenemos más que un disco en el que Tony Frusciella está acreditado como líder. Ya lo he mostrado, lo vuelvo a mostrar, es este disco grabado en Nueva York en 2 sesiones supervisadas por Nesuhi Ertegun para el sello Atlántico, Atlántico no, para el sello Atlantic, sí, en la costa atlántica de los Estados Unidos, pero bueno, el sello es Atlantic. Y las sesiones tuvieron lugar en marzo y en abril de 1955. La formación es básicamente la de un quinteto liderado por Frusciella a la trompeta, con Alan Eager al saxo tenor, Bill Triglia, un músico que tocó durante muchos años con Frusciella, al piano, Bill Anthony al contrabajo y Junior Bradley a la batería. Pero en 2 de las piezas, Muy y Salt, el grupo se convierte de un quinteto, pasa a ser un septeto, con el añadido de Danny Bank al saxo barítono y Chauncey Welsh, amigo por lo que parece de Tony Frusciella durante muchos años, que toca aquí el trombón. El disco funciona, por cierto, como carta de presentación, por supuesto, de Tony Frusciella. Ya vemos además que el álbum se titula Tony Frusciella. Pero también funciona como carta de presentación de Phil Sunkel, otro amigo de Frusciella, que firma 7 de los 9 temas de que consta el disco y se encarga además de los arreglos. El álbum se abre, voy a dar la vuelta para que puedan verla. Esta es una edición japonesa, esta sí. Hablando recientemente de Don Wilkerson,
Empecé diciendo que era una edición japonesa, pero me di cuenta rápidamente de que no lo era. Esta sí que es una edición japonesa de este disco de Tony Frusciella. De hecho, si abrimos el disco podemos ver que ahí en el interior están los títulos de los temas con transliteración japonesa. Magnífico sonido, por cierto, como en la mayor parte de estas reediciones japonesas. Y por la parte de atrás pues pueden ver que están las notas y la información del disco, los temas que aparecen, y dice featuring Alan Eager, es decir, el saxofonista tenor aparece aquí acreditado, featuring Alan Eager, y como compositor y arreglista Phil Sunkel, compositor de 7 de los 9 temas, ya digo. El álbum se abre con una excelente versión, quizá una de las grabaciones más conocidas de Tony Frusciella, esta magnífica versión del estándar I'll Be Seeing You, llena de ese swing lírico que caracteriza el sonido del mejor Frusciella y que funciona de maravilla en este contexto. Empezamos con un estándar, el disco tiene lugar para un par de estándares, el otro es Blue Serenade de Burton Lane y de Harold Adamson, una pieza que sirve de base para la experimentación de Frusciella, que empieza la interpretación, atención, lanzándose de lleno a la improvisación sin presentar la melodía hasta el final. Esto es lo contrario de lo que suele hacerse. Normalmente se presenta la melodía y después se va a las improvisaciones. Aquí le da la vuelta a esto Tony Frusciella, comienza con interpretaciones de la melodía de Blue Serenade, que son improvisaciones sobre la melodía, y después acaba presentando la melodía al final. Bueno, al revés. No está nada mal esa versión del Blue Serenade. El resto de la música, como digo, está compuesta por Phil Sunkel, nacido en Zanesville, en el estado de Ohio, en 1925, es decir, es pues un poco mayor que, un par de años mayor, de hecho, que Frusciella, y sus 7 composiciones, las 7 composiciones de Sunkel, dejan claro que la descripción que hace de él en las notas del disco Bill Simon es quien firma aquí las notas de este disco, y dice de Phil Sunkel que es un músico que piensa, a thinking musician. Bueno, yo no creo que pueda haber un músico que no piense, ¿no? Pero bueno, es una manera de decir o de referirse a una cierta cualidad ingeniosa de la música de Phil Sunkel, así como también a una cierta modernidad o búsqueda de la modernidad que funciona muy bien en manos de un Frusciella que estaba familiarizado no solamente con trompetistas de jazz, sino también con grandes compositores de la música clásica, como Bach, como Beethoven, como Bartók, como Brahms o como Mozart. Es decir, era un hombre que, bueno, tenía un cierto interés en la música clásica también. Lo que caracteriza, eso sí, a las composiciones de Phil Sunkel es un innegable sentido del swing. Es decir, son composiciones que buscan una cierta modernidad, pero que no se pasan, que son todavía composiciones que tienen un clarísimo componente de swing, y esto permite a Frusciella y a Eager, al piano, sobre todo, realizar solos que siempre están bien construidos, que siempre son atractivos para el oído del oyente, y queda claro que el quinteto o el septeto en algunos de los temas está muy a gusto dentro de los parámetros marcados por las ideas musicales swingueras, pero también con ciertos toques modernos de Phil Sunkel. En realidad no son tan modernas, pero sí se inscriben por momentos en una tendencia cercana al cool jazz, que es sin duda lo que ha suscitado las comparaciones con Chet Baker desde un punto de vista musical. Desde el punto de vista personal y de su periplo vital ya sabemos por qué, pero desde el punto de vista musical, claro, este cierto acercamiento al cool jazz a través de los temas de Sunkel, pues bueno, han suscitado las comparaciones con Chet Baker, y desde luego tenemos a Tony Frusciella, que es un músico de la costa este que tiene ciertos toques de cool jazz de la costa oeste en su música. Pero claro, despachar a Tony Frusciella simplemente
como una especie de socias de Chet Baker o de Miles Davis, supone, yo creo, hacerle un flaco favor a este trompetista. Implica simplificar demasiado y yo diría que hasta cierto punto banalizar la música de Frusciante, porque Frusciante trató de crear un estilo propio. No trataba de imitar, desde luego, en absoluto, a Chet Baker o a Miles Davis. Trató de crear un estilo propio y por eso algunos críticos se refieren a él como un estilista o stylist en inglés. Aunque por desgracia, claro, no tuviese la oportunidad de desarrollar más ese estilo propio y también a pesar de que por desgracia su legado discográfico sea tan escaso. Pero no escuchen a Tony Frusciante buscando o esperando que Tony Frusciante sea un imitador, de ninguna manera, de Miles Davis o de Chet Baker. No, Tony Frusciante es Tony Frusciante y por eso nos interesa su música. Y este disco de 1955 para la discográfica Atlantic, Tony Frusciante, es una excelente toma de contacto con su música, pero estoy seguro de que si ustedes escuchan este disco, querrán buscar otro disco que existe por ahí, no tan fácil de encontrar, pero que desde luego vale la pena, que es esta caja de 4 CDs. Esta es la caja que tenía mi padre. Mi padre tenía esta caja y en algún momento compró también este disco, pero empezó comprando esta caja. Esta caja de 4 CDs de la serie The Jazz Factory, publicada por el sello andorrano Disconforme, y titulada The Complete Works, las obras completas. Sí, estas son las obras completas de Tony Frusciante y ahí dice claramente Studio and Live Recordings. Sí, porque lo que tenemos aquí en estas obras completas, en 4 CDs, son 2 discos dobles. El primero de ellos contiene grabaciones en estudio, mientras que el segundo disco doble presenta una serie de grabaciones en vivo. Entre las de estudio, por supuesto, aparecen las sesiones para este disco, Tony Frusciante, es decir, lo que aquí se encuentra, también se encuentra aquí. Pero además, si le damos la vuelta, podrán ver que aquí están las sesiones del disco Tony Frusciante, pero en el primer disco nos encontramos con las primeras grabaciones de la carrera de Tony Frusciante, realizadas en la ciudad de Nueva York en 1948, con Bill Triglia y el contrabajista Red Mitchell. Unas cuantas más de 1952, de nuevo con Triglia, Mitchell, pero también con Herb Geller o con Phil Urso. Y en 1955 los 2 temas con el quinteto de Stan Getz, porque grabó 2 temas con el quinteto de Stan Getz antes de que dejase de colaborar con Getz. Grabó 2 temas con el quinteto de Stan Getz que aquí se incluyen también dentro de las grabaciones en estudio. Y después nos encontramos, como dice ahí en la cubierta, live recordings. Nos encontramos en el segundo disco, o en el disco 3 y 4, en el segundo disco doble, vamos, por así decirlo, nos encontramos registros en directo que nos presentan otra cara de Frusciante. Tenemos la cara en estudio y ahora la cara en directo. Hay 8 temas en el Club Open Door de Nueva York en 1953, con Triglia, con Teddy Kotick y con Brew Moore. Ya habíamos dicho que había aparecido, había tocado durante bastante tiempo en el Open Door, pues hay algunas grabaciones sacadas del Open Door en esos años, 1953. Hay también una versión de Tony's Blues en el Pythian Temple de Nueva York en 1955, atención, con Hank Jones al piano, lo cual no está nada mal. Y algunas grabaciones en Birdland en 1955, también con Stan Getz. No solamente nos encontramos con las grabaciones en estudio que hizo con Getz, sino también algunas grabaciones en Birdland con Getz. Y unas cuantas piezas registradas en una escuela secundaria, en un instituto, en un high school de Nueva Jersey, con Triglia otra vez. Triglia, como ven, Bill Triglia toca el piano con Tony Frusciante muy a menudo y durante bastantes años.
En esas grabaciones en directo en una escuela secundaria en Nueva Jersey aparece Bill Triglia, aparece Phil Woods y Paul Chambers también. Phil Woods está ahí tocando el saxo y Paul Chambers toca el contrabajo. Me parece una caja esencial, esta que aquí está, para quienes hayan disfrutado con el álbum Tony Frusciella de Atlantic. Como digo, se contiene el álbum de Atlantic aquí, pero además nos ofrece esta caja una visión mucho más completa de la música de Tony Frusciella, un trompetista de indudable calidad que por desgracia no pudo desarrollar todo su potencial debido a multitud de problemas personales y de problemas de salud que cortaron en seco una carrera que desde luego era muy prometedora. Ahí tenemos otra fotografía bastante, bueno, en diferentes colores ahí, una fotografía bastante romántica, por así decirlo, de Tony Frusciella ahí fumando un cigarrillo. Y bueno, desde luego, si ustedes pueden encontrar esta caja, pues ya tienen en 4 discos las obras completas de Tony Frusciella. Si no, bueno, pues este disco no está mal como introducción, el único disco que Tony Frusciella grabó como líder para Atlantic en los años 50. Los autores del Dictionnaire du Jazz, hemos iniciado con el Diccionario del Jazz y vamos a terminar también con el Diccionario del Jazz. Sus autores resumen la carrera y la figura de Tony Frusciella a la perfección, diciendo en la página 420 lo siguiente: más que un solista, Frusciella es un creador de atmósferas, absolutamente, es un creador de atmósferas y de colores que suelen resumirse en el gris y en el negro. No por casualidad, esa es la cubierta de su único disco como líder. Gris y negro. También un poco de blanco, claro, porque si no, no habría gris. Un mostrador de sombras. Esto es muy poético. Es una manera muy poética de describir a Tony Frusciella, pero es una manera muy adecuada de describirlo. En francés, un montreur d'ombre. Un montreur d'ombre. Un mostrador de sombras. Un músico que hace lo posible por mostrar las sombras que existen en su música. Ni es blanco ni es negro, es más gris. Son sombras. Hay que escuchar con delicadeza y hay que apreciar de esa manera la música de Tony Frusciella. No sé si ustedes conocen la música de Tony Frusciella o no, pero yo desde luego les recomiendo este disco, porque no creo que sea demasiado difícil de encontrar, y es una buena introducción a su música. Y ya si les interesa ese disco, o si pueden encontrar este a un precio aceptable, porque esta es una edición ya, bueno, de 1999, dice aquí. Bueno, pues estas obras completas desde luego valen muchísimo la pena y yo vuelvo a ellas una y otra vez. Tony Frusciella, un trompetista que a mí me encanta. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si conocen su música, díganme qué les parece, qué temas de Tony Frusciella les parecen interesantes, a qué otros trompetistas les recuerda Tony Frusciella, y si no lo conocen, pues les animo como siempre a que se acerquen a su música, porque yo creo que les va a gustar. Desde luego, si les gusta la música de Bobby Hackett, de Charlie Shavers, del Miles Davis de los años 50, de Chet Baker, yo creo que Tony Frusciella será un buen descubrimiento. Ya digo, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que voy terminando ya. Soy Antón García Fernández y me voy despidiendo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz que he grabado sobre Tony Frusciella a finales del mes de julio del año 2024 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Acérquense a la música del gran Tony Frusciella, porque ya lo decía Duke Ellington, ya lo decía Billy Strayhorn, y lo decían muy bien. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias, como siempre, por su interés por estos vídeos y gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Nos vemos en mi canal de YouTube A Ritmo de Jazz
en las impresiones sobre jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.